Buenos días. Vamos a iniciar con una plática sobre la diferenciación de células tumorales en la cavidad oral. Para iniciar con nuestra plática iniciaremos definiendo lo que es la diferenciación celular. Este es un proceso por el cual las células de un linaje celular concreto sufren modificaciones en su expresión genética para adquirir la morfología y las funciones de un tipo celular específico, lo cual lo hace diferente al resto de tipos celulares del organismo. El desarrollo del ciclo celular se lleva a cabo mediante señales celulares o factores de crecimiento. Para que el proceso inicie, un factor de crecimiento debe unirse a un receptor de membrana, que puede ser de tipo insulina o de tipo proteína G, lo que va a producir la amplificación de la señal para que ésta llegue al núcleo, lo cual va a producir que la célula inicie la mitosis. De manera general, el ciclo celular se divide en 4 fases diferentes. La fase de síntesis o fase S, en la que la célula duplica su material genético. La fase G1 y la fase G2, durante las cuales la célula está muy activa metabólicamente, lo cual le permite incrementar su tamaño y su desarrollo, aumentando el número de proteínas y organelos necesarios para que se realice el proceso. Y la fase de mitosis o fase M, donde se reparte a cada una de las células hijas el material genético a través de la segregación de los cromosomas. El arranque y el desarrollo del ciclo celular dispone de varios puntos de control que determinan su progreso si el estado de la célula hija es correcto, o lo detienen si la célula no se desarrolla de manera exacta. Las proteínas que regulan este proceso reciben el nombre de ciclinas o proteincinasas dependientes de ciclinas. Estas fosforinan proteínas nucleares como las histonas para reorganizar el material nuclear y el citoesqueleto para permitir que la fase se desarrolle. Hay también inhibidores de las cinasas dependientes de ciclinas que detienen el proceso celular en reacción a señales contrarias a la proliferación, como el contacto con otras células, el daño del ADN, la diferenciación terminal o la senescencia. La mucosa oral, al igual que toda mucosa, está integrada por 2 capas de tejido estructural. Una capa superficial constituida por tejido epitelial y una capa subyacente de tejido conectivo llamada lámina propia o corium. Los protooncogenes son secuencias genéticas que codifican las proteínas que controlan el crecimiento y diferenciación celular de manera normal. El resultado de la alteración de la secuencia genética del protooncogen por mutación, amplificación o reordenamiento cromosómico se conoce con el nombre de oncogen, de los cuales vamos a tener 4 tipos de genes blancos. Estos son los protooncogenes productores de la división celular, protooncogenes que regulan la apoptosis, genes que reparan el ADN y genes supresores del crecimiento tumoral. Las versiones oncogénicas de estos receptores sufren activación persistente sin necesidad de unirse al factor de crecimiento correspondiente. De esta forma, el receptor mutante libera hacia la célula continuas señales que estimulan la mitosis. Recientemente se ha intensificado el interés de las investigaciones sobre la expresión de receptores de factores de crecimiento codificados por protooncogenes CRB en el desarrollo del cáncer oral. Uno de estos receptores es el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, que se une a ERB1, mientras que el factor de diferenciación neural es el ligando preferente para el ERB3 y el ERB4.
Estos receptores están involucrados en la proliferación y diferenciación celular y su activación aberrante o sobreexpresión puede contribuir al desarrollo y progresión tumoral. Por otro lado, la progresión ordenada de las células a través de las distintas fases del ciclo celular depende de las ciclinas, de las quinasas dependientes de ciclinas y de sus inhibidores. Las mutaciones que alteran la regulación de la actividad de las ciclinas y de las quinasas dependientes de ciclinas favorecen la proliferación celular. Los genes supresores de tumores están implicados en diversos procesos de división celular, como la regulación de la expresión genética, el control del ciclo celular, la programación de la muerte celular y la estabilidad del genoma. La pérdida de actividad de estos genes provoca la incapacidad de respuesta a los mecanismos de control que regulan la división celular, de modo que se produce una proliferación incontrolada de las células, lo cual lleva al desarrollo de neoplasias y a la evolución de estas mismas hacia procesos tumorales más agresivos. El gen del retinoblastoma fue el primer gen supresor de tumores conocido. Este produce una proteína del mismo nombre, la cual actúa como un freno al progreso de la célula desde la fase G1 a la fase de síntesis en el ciclo celular. El gen P53 en condiciones normales actúa como un factor de transcripción, interruptor del ciclo celular e inductor de apoptosis. Cuando ocurren mutaciones en este gen, se produce una síntesis anormal de la proteína codificada por este gen. La proteína P53 es mutada. Esta tiende a estabilizarse y acumularse en el núcleo. Esta proteína mutada pierde su capacidad de suprimir el crecimiento celular, de tal manera que ya no va a poder reparar el ADN de una célula hija, pero también va a perder la capacidad de llevar la apoptosis. La apoptosis es un proceso activo, genéticamente controlado y destinado a la autoeliminación celular. Es un fenómeno imprescindible para mantener la homeostasis, ya que el crecimiento celular mediante la proliferación celular debe ser equivalente a la degradación tisular mediante muerte celular o apoptosis. El P53 elimina selectivamente las células estresadas o dañadas mediante apoptosis, protegiendo al organismo del desarrollo de tumores. P53 puede mediar la apoptosis a partir de la regulación del BCL2 de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral y también de un modo independiente mediante la regulación de FAS o afectando también al potencial de la membrana mitocondrial. Finalmente, señalaremos que existen moléculas capaces de inhibir este proceso tan complejo como es la apoptosis. Ustedes en la pantalla pueden ver las principales moléculas capaces de producir la detención o la inhibición de la apoptosis.